Tu propósito es la razón por la que estás aquí en la tierra. Es aquello para lo que fuiste creado. Por lo tanto, es algo increíblemente importante de descubrir, porque es lo que te guía. Sin un propósito, te encuentras perdido. No tienes una estrella del norte. Tu vida se sentirá vacía. Y así, hoy hablaré sobre cómo descubrir tu propósito según la filosofía de Carl Jung. Mientras escribía lo que ahora se considera ampliamente su obra central, El Libro Rojo, Jung descubrió el propósito de su propia vida. Pero no solo descubrió el propósito de su propia vida, también descubrió de dónde proviene el propósito para todos nosotros. Según la filosofía de Jung, tal como se ejemplifica en el Libro Rojo, el verdadero propósito se descubre a través del sacrificio voluntario de uno mismo. Esto implica que el verdadero significado no puede derivarse de posesiones materiales como la riqueza, los autos, la ropa o el estatus social, que se centran en la gratificación personal. En cambio, el propósito radica en la disposición a soportar el sufrimiento por una causa específica. Esta noción sugiere que identificar por qué uno estaría dispuesto a sacrificarse es clave para descubrir su verdadero propósito. Alienta a las personas a mirar más allá de los placeres egoístas y explorar las profundidades de sus convicciones, valores y principios para encontrar un significado profundo y plenitud en sus vidas. Pero, ¿qué sucede si no puedes encontrar algo más grande o más valioso que tu propia existencia? Entonces experimentarás la vida como algo sin sentido y vacío. Un proverbio moderno afirma que la vida solo nos promete dos cosas, la muerte y los impuestos. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida nos exige un sacrificio a todos. Tanto la muerte como los impuestos son una forma de autotrascendencia. Toda vida nace para ser sacrificada de alguna manera. No podemos escapar de esta cosa llamada vida sin sacrificarnos a nosotros mismos. Incluso la comida que comemos se sacrifica de alguna manera por nuestra propia existencia continua. Y así, si no tienes nada más grande que tú mismo para sacrificar tu tiempo y energía, terminas invirtiendo toda tu fuerza vital en ti mismo. Pero dado que eventualmente debes ser sacrificado, toda la energía que inviertes en ti mismo se desperdicia. Y por lo tanto, si toda tu energía se va a desperdiciar, eso hace que tu vida carezca de sentido. Sin una estrella polar o un propósito fuera de ti mismo, tu vida se vuelve vacía y un sufrimiento sin sentido. Pero si encuentras algo por lo que vale la pena sacrificarte, algo por lo que valga la pena servir y dedicar tu vida, entonces tu sufrimiento adquiere un significado. Y cuando tu sufrimiento adquiere un significado, de alguna manera, como han señalado tanto Friedrich Nietzsche como Viktor Frankl, deja de ser sufrimiento. Y sabes que esta idea es cierta cuando la ves. Si ves a alguien dispuesto a sacrificarse por algo más grande que ellos mismos, tiendes a pensar que han encontrado su propósito. Cuando Sócrates fue encarcelado por su pueblo, tuvo la oportunidad de huir y escapar. Pero se sacrificó voluntariamente por los principios de la verdad, la justicia y el honor. Al sacrificar su propia vida, creía que estaba haciendo lo necesario para servir a su ciudad, Atenas. Jesús se sacrificó voluntariamente por el bien de la humanidad. Y Cato, quien de alguna manera puede considerarse el Sócrates romano, sacrificó su vida como resistencia final contra el gobierno de César porque se negó a servir bajo alguien a quien consideraba un tirano. Se sacrificó por los principios de la libertad y la independencia. Durante la Revolución Americana, Nathaniel, un joven patriota, se enfrentó a la elección de escapar o mantenerse fiel a sus principios. A pesar de la oportunidad de salvarse a sí mismo, sacrificó voluntariamente su vida por la causa de la independencia y los ideales de libertad y justicia. De manera similar, Rosa Parks, conocida como Madre del Movimiento por los Derechos Civiles, se negó a ceder su asiento en un autobús segregado, sabiendo las consecuencias que le esperaban. Su acto valiente simbolizó la lucha contra la desigualdad racial e inspiró a innumerables personas a luchar por la igualdad de derechos. Y Mahatma Gandhi, a través de su resistencia no violenta, soportó voluntariamente el encarcelamiento y las dificultades personales para asegurar la independencia de India del dominio británico. Y sin importar lo que pienses de estos nombres, hay algo que no puedes negar: todos estos individuos tenían un propósito. Estaban en una misión. Y la razón por la que sabes eso es porque todos encontraron algo más importante que ellos mismos por lo que valía la pena sacrificar sus propias vidas. Pero no necesitamos recurrir a grandes ejemplos históricos para encontrar personas que hayan encontrado algo por lo que valga la pena sacrificarse. Esto sucede todos los días. Hay madres que se sacrifican por sus hijos, misioneros por su iglesia,
policías por la justicia, activistas por la igualdad y soldados por la libertad. Cada día, las personas encuentran algo por lo que vale la pena sacrificarse y, al hacerlo, descubren su propio propósito. Entonces, ¿cómo podemos implementar la sabiduría de Carl Jung sobre el sacrificio voluntario en nuestras propias vidas? Podemos tomarlo día a día y dedicarnos al servicio de los demás de la manera en que estaríamos dispuestos a hacerlo. Podemos servir a los demás de la manera en que deseamos servirles, de una manera en la que estemos felices de despertarnos cada día y hacerlo. Podemos crear algo por lo que estaríamos dispuestos a sacrificarnos por completo porque eventualmente se nos obligará a hacerlo. Eso es lo que la vida nos exige a todos. Descubrir el propósito de uno mismo es un aspecto esencial para llevar una vida plena. Sin comprender por qué existimos y qué debemos aportar, la vida puede sentirse abrumadora y opresiva. Se convierte en un sacrificio forzado, donde nos movemos sin dirección ni significado. Esta falta de propósito puede generar una profunda insatisfacción y una experiencia de la vida como un mal abrumador. Sin embargo, cuando descubrimos nuestro propósito, nuestra perspectiva se transforma. Nuestra vida se convierte entonces en un sacrificio voluntario, similar al amor desinteresado de una madre por su hijo. Este sacrificio voluntario aporta un significado y una plenitud profundas. Comprender nuestro propósito nos brinda una brújula guía, encendiendo nuestra pasión y motivándonos a tener un impacto positivo en el mundo. Con un sentido de propósito, la vida se convierte en un viaje significativo. Nos encontramos alineados con nuestros valores y aspiraciones más profundos, y nuestras acciones adquieren un sentido de importancia. Incluso frente a desafíos y contratiempos, el conocimiento de que vivimos de acuerdo con nuestro propósito nos brinda la fuerza para perseverar y encontrar alegría en la búsqueda de nuestras metas. En última instancia, descubrir nuestro propósito nos permite experimentar la vida como algo increíblemente significativo y bueno. Nos permite conectar con un sentido superior de uno mismo y contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Al vivir una vida con propósito, desbloqueamos el verdadero potencial que hay en nosotros y creamos un efecto positivo que se extiende mucho más allá de nuestra propia existencia. Entonces te pregunto de nuevo, ¿por qué estarías dispuesto a sacrificarte? Ahí es donde reside tu propósito.